De esta trampilla ya habíamos hablado la semana pasada. ¿Te acordás qué era lo que habíamos conversado? Eh, Carlos Azofeifa, ¿estás por ahí? Alan, Ujú. Alan, ve que Sí, ya ejecuté un ANOVA y ¿dónde me has visto evaluar supuestos? sí, no, no los he evaluado. No los he evaluado. ¿Y por qué no te habías quejado? Ese es de ahí. Se me fue. Se le fue quejarse, ¿verdad? Sí. Muy bien. El asunto es que recordemos, muchas gracias, Alan. Recordemos los supuestos, primero que todo, aquí nuevamente por repetición nos los vamos a aprender. Primer supuesto, Rubén, ¿cuál era? Que la extracción fuera normal. Muy bien. Y de eso ahorita vamos a dar mayor detalles, porque en ANOVA es que los residuos tengan un comportamiento normal. Y más específico es que los residuos del modelo lineal tengan un comportamiento normal, pero dejémoslo en normalidad. Muy bien. Kevin, el segundo, Que sean homocedásticos. homoceásticos. Y homoceásticos en español es Es que las varianzas es verdad que sean iguales. homogeneidad de las varianzas. Eso. Muchísimas Ajá. gracias. Y aprovechándote, Kevin, el tercero, Que sean datos aleatorios. que realmente es que las mediciones se realizaron independientemente o que el recabado de los datos sea aleatorio. Eso es. Ok, ok. Muchísimas gracias. Entonces tenemos los tres supuestos. Hasta el momento hicimos hasta modelo lineal ANOVA sin evaluar ninguno. Y esto tiene una razón de ser. Vean que 2 diapositivas atrás, yo obtuve el modelo lineal. 2 diapositivas atrás obtuve el modelo lineal. Y ejecutar el ANOVA fue un par de lineecitas. Par de lineecitas ya tuve el ANOVA. Resulta que volviendo a lo que había dicho Rubén, el primer supuesto es normalidad. Y yo profundicé un poquito más de eso, es normalidad de los residuos. Y profundicé un poquito más en eso, es normalidad de los residuos del modelo lineal. Resulta que para evaluar ese supuesto necesitamos el modelo lineal que obtuvimos 2 diapositivas atrás. Entonces, en resumen, ya para cuando llegamos a esta parte, para esto ya básicamente tenemos el ANOVA y hasta acá es que podemos evaluar los supuestos. Por eso es que habíamos hecho todo este análisis sin evaluarlo. Vean de que tuve que llegar hasta acá para poder tener el modelo, para poder sacar los residuos del modelo. Una vez que saco los residuos, pinto el histograma. Y ahora viene la pregunta que se la hago a Nicole. Nicole, ¿estás por ahí? ¿Sí? Muy bien, Nicole, evaluemos esa normalidad. Em, a pesar de que tiene una barra que se sale de la curva esperada, sí parece seguir un comportamiento suficientemente normal para la no. Muy bien. Acá nuevamente es bastante evidente que cuando no son normales, te lo tira a gritos. Otra pregunta, Nicole, le aplicas Shapiro-Wilk y te tira que no es normal. ¿Seguimos o no seguimos con el análisis? Podemos seguir porque la NOVA no es muy estricto con esta supuesto. Muy bien, el ANOVA es flexible con este supuesto. Sigue en tu tesis, estimada Nicole, Ujú. resulta que un profesor lector incómodo agarró tus datos y en media defensa te dice, verás, Nicole, yo me tomé la molestia de ejecutarle el análisis estadístico a sus datos porque yo no tenía nada mejor que hacer. Y resulta que no pasó la prueba de normalidad y usted ejecutó ANOVA. Y yo le digo que eso invalida su análisis. ¿Usted
¿Qué me respondería? El profesor incómodo sería yo. Le diría que le mostraría el gráfico que que está puesto en el documento de la tesis. Muy bien, ajá. Le diría que se puede, que una comprobación gráfica de la normalidad de los residuos es suficiente. Ajá, y usted pondría el video de esta conversación, el Sí, YouTube. también, por si acaso. Perfecto. Eso es. Entonces, muchísimas gracias, Nicole. Histograma, evaluación visual, podemos decir que es normal. Entonces, los supuestos. Los residuos son los que tienen que tener el comportamiento normal, específicamente los residuos del modelo lineal. Si ya llegamos al modelo lineal, ya básicamente tenemos el ANOVA. Entonces, vean todo lo que tuvimos que avanzar para llegar a evaluar los supuestos. Y resulta que para la homocedasticidad es exactamente lo mismo. Hacemos el gráfico de la varianza de los residuos del modelo. Entonces, cuando hacemos un gráfico de esta clase, la pregunta que tenemos que hacer es si notamos un patrón. Le hago la consulta a Barnum. ¿Notamos algún patrón ahí? No, y a lo mucho que solo hubieron como 2 outliers que tal vez no afecten demasiado a la prueba, pero yo diría que es más que todo rectangular, entonces sí parece bastante homogéneo. Muy bien, Barnum. Acá yo también tengo otra, que ya lo había comentado la semana pasada, pero mira, ve este patrón, parece diente sierra, véalo acá. Y vea aquí, parece como un conito. ¿Cuál es la regla que les digo? Si ustedes se tienen que empezar a inventar patrones como esta clase, que claramente no es un patrón, probablemente sea homocedástico. Entonces, para que empecemos a verlo. Tarea número 2, que se entrega en semana 12. Ahí van a ver, ahí es un ejemplo lindísimo de donde se ve que no cumple ni la normalidad ni la homocedasticidad. Ahí queda evidente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una transformación a los datos para poder analizarlos con el ANOVA. Entonces, por el momento, estos datos se portan bien en los supuestos. Tenemos distintos gráficos que ya ustedes en los distintos informes que me entregaron, pues utilizaron para evaluar los residuos, los gráficos cuantil para la normalidad, etc. Este es muy lindo para identificar la normalidad. Vemos un par de outliers que incluso acá los marcó con numeritos, pero en sí los datos siguen un comportamiento normal bastante adecuado. Entonces, ¿acá qué llegamos? Acá llegamos a decir, estos datos sí son, encontramos interacciones en el ANOVA, mentira. Encontramos que los factores impactan la variable de respuesta en el ANOVA y encontramos que los supuestos se cumplen. ¿Quién hablaba? Bien. Entonces, los supuestos sí se cumplen. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos proseguir con el análisis post hoc.